Antes que nada, buenos días a todos. Y también darle las gracias a Tito Escarate por invitarme nuevamente a moderar en esta octava jornada. Como decía Tito, claro, yo soy de otra área de la infraestructura cultural, que es la que va construyendo centros culturales a lo largo de todo Chile. Pero una experiencia importante dentro del ministerio cuando nos acompañamos en las distintas áreas. Entonces, para mí también es conocer otra área que tiene que ver con la música, que dicho sea de paso, me encanta, prefiero escuchar música a ver televisión. Entonces, para mí es un agrado poder estar acá, presentar a estos grandes artistas y después también escuchar como la voz de las regiones y de los mediadores. Mediadores que son parte importante en cualquier área de las artes. Yo hoy día que se ha complejizado tanto el mundo de la educación, creo que los mediadores son súper importantes en el trabajo que hacen, porque no solo es entregar el conocimiento, sino que también se da una relación ahí humana con cada uno de los estudiantes y entonces el trabajo que hacen ustedes es grande. Entonces, como la consigna, resistan los mediadores, ahí tienen que estar día a día. Yo hoy día escuché en la mañana a una señora profesora rural por la radio, decía, aquí estoy caminando hacia el colegio a encontrarme con 5 estrellas que son mi motivación. Era una profesora rural. Entonces lo que hacen ustedes también es lo mismo. Es una relación humana que tienen con sus alumnos y además entregar todo lo que tiene que ver con el mundo de la música. Así que muy contento de estar acá. Dicho eso, voy a presentar el primer panel que tiene que ver con cultura musical afrodescendiente en Arica y Parinacota. En este primer panel voy a presentar a Pablo Domínguez y a Janina Ríos. Vamos a empezar primero por Janina. Janina Ríos Quintero es antropóloga social, bailarina, es licenciada en antropología de la Universidad de Tarapacá, realizadora audiovisual, diplomada en Derechos Humanos, Género y Políticas Públicas. Ha publicado diversos artículos y videos referentes al tema género y afrodescendencia. Ha recibido reconocimiento por la defensa de los derechos humanos y la cultura de la mujer afrodescendiente. Es una reconocida y activa integrante de diversos grupos de danza afrodescendiente de la región de Arica y Parinacota. Por otro lado está Pablo Domínguez, es historiador y músico, profesor de historia, gestor cultural y músico. Ha sido profesor de aula en varios colegios de la región de Arica y Parinacota. En el 2014 fue premio al joven destacado del movimiento afrodescendiente de la región. Fue director musical de la banda de Pelos del 2009 al 2011. El año 2012 fue director musical de la agrupación Comparsa ONG Oro Negro. También fue director de la agrupación afrodescendiente Sabor Moreno. Y actualmente es coordinador de la comparsa Tumba Carnaval de afrodescendientes chilenos. Ambos son mediadores del PAM y especialistas en el tema cultural y afrodescendiente. Los escuchamos. Parto yo entonces. Sí. Bueno, muchas gracias. Primero, buenos días a todos, a todas, a todes. Agradecer también este espacio, venir desde el extremo norte también y con este propósito de poder compartir desde adentro, ¿no? Creo que es bastante interesante que este encuentro tiene por nombre, ¿no?, otras voces, otras músicas y bueno, también otros pueblos. Y es en ese sentido que, bueno, como bien decía, mi nombre es Janina Ríos Quinteros, antropóloga social afroariqueña. Creo que siempre es importante mencionarlo y en este contexto en particular porque da cuenta también de una identidad política y en especial, bueno, agradecida también de poder compartir diferentes experiencias que vamos a ir revisando con Pablo, que se hizo bastante difícil poder resumir diferentes áreas, ¿no?
porque les vamos a hablar en sí, porque la oportunidad que tenemos ahora es como de, entre tantos mediadores y mediadoras, ¿no?, a nivel nacional, el poder compartir algo que, si bien está centrado en la realidad floriqueña, esperamos y proyectamos también tenga incidencia en sus quehaceres, en sus vidas cotidianas. Así que eso por mi parte para comenzar y entender un poquito más o menos lo que quisimos preparar el día de hoy, que tiene por nombre desde el posicionamiento afrocentrado, es decir, desde qué lugar nosotros también estamos hablando, desde dentro del movimiento floriqueño, como afloriqueños, como afloriqueña, ¿no? Y a partir de qué, que es lo que también nos promueve y nos invita el PAM, ¿no? A partir de lo que es el tumbe, que vamos a ir conociendo, que es una de las tantas expresiones de nuestra cultura y de nuestro pueblo, y así otras tradiciones y el proceso mismo de la mediación en clave afloriqueña. Bien, sí, como dice mi compañera, venimos desde Arica, estamos bastante helados. Sí, y bueno, como ven, nortinos mirando la lluvia, así como... estamos súper contentos de que también el Ministerio, ¿no es cierto?, haya tomado como iniciativa traer a mediadores que estuvimos trabajando con la cultura afrodescendiente. Arica es una ciudad bastante interesante desde este punto de vista y vamos a exponer con Janine cómo esto se ha ido desarrollando, ¿ya? Cuáles han sido las dificultades que hemos tenido también y cómo las hemos resuelto y cómo las vamos a plantear hoy en día. Como dice Janine, la idea es que ustedes de aquí también salgan con algunas incógnitas y podamos seguir conversando de esto que es bastante importante, por lo menos para nosotros como pueblo. ¿Comenzamos? Ya. Bien, muy bien, muy bien. Ya. Bueno, creo que para quienes quizás no conocen un poco de lo que es la realidad del pueblo tribal afrodescendiente chileno o de lo que es la población afrodescendiente, ¿no? Y bueno, también nos pasa nuestra realidad al momento de mediar. Es bueno igual la oportunidad que se nos da de poder compartir ciertos antecedentes de nuestra historia también, ciertos antecedentes históricos que han sido sistemáticamente negados e invisibilizados. Hay producción académica afrocentrada, hay producción, también se ha hecho investigaciones en torno a nuestro pasado, y es así que queríamos compartir algunos antecedentes claves para comprender también de dónde viene la población afrodescendiente chilena en nuestro país, ¿no? Y en particular en Arica, que es como nuestro mayor grado de pertenencia. En ese sentido, la población afrodescendiente en Chile radica, ¿no?, a partir de lo que fue la trata transatlántica, ¿no?, un fenómeno de trata forzada, ¿no?, de seres humanos quienes fueron de alguna manera reducidos a una calidad de objetos, ¿no? Y esos son nuestros ancestros, nuestras ancestras. Arica, en cierto contexto, en el contexto colonial, era parte de lo que es el virreinato del Perú, ¿no?, que comprende Perú, Bolivia y parte del norte de Chile. Y es en ese marco en que lo que fue la trata esclavista también hizo, ¿no?, de que llegaran diferentes esclavizados y esclavizadas, y ahí un dato, no hablemos de esclavos y de esclavas, ¿no? No es una condición per se, sino que eran seres humanos que les fue impuesto una condición, eran seres humanos libres, ¿no?, que fue impuesto una condición de esclavo o de esclava, entonces son esclavizados y esclavizadas, como para ir trabajando el lenguaje, ¿no? Y creo que la mediación igual siempre es interesante abordarlo. En ese sentido, para comprender un poco la realidad colonial de Arica, más del 70%, como pueden observar, creo que en el primer punto, en el 1614, correspondía a población negra de origen africano, ¿no? Creo que eso igual es un dato importante, y también comprender que no solo se hallaban en esos espacios, sino que también, como aparece allí, en cuerpos militares en aquel periodo. Y asimismo, como diferentes antecedentes históricos igual nos han dado a conocer, cómo en ese mismo contexto ya existían espacios o territorios que eran reconocidos como de asentamiento de la población,
¿ya? Y allí aparecen algunos que para contextualizarles pusimos como más o menos a qué corresponde, porque Arica como territorio también es muy diverso, no solo en su población, sino que también cómo va conformado territorialmente. Convengamos que tenemos un borde costero importante, donde también se reconocía ya en la época colonial asentamientos de esclavizados y esclavizadas en su territorio y posteriormente también de afrodescendientes libres. También se reconocía lo que es el barrio Lumbanga como actual zona urbana de Arica y el Valle de Azapa y el Valle de Yuta, que, bueno, quienes conocen son reales oasis que tenemos adosados a la ciudad y donde en particular está muy vinculada a nuestras tradiciones también como pueblo a ese territorio. Ya, un propósito que teníamos con Pablo era también provocar, ¿no? Esto es una instancia también para remover un poco los imaginarios en torno a lo que conocemos o se ha conformado también como sujeto nacional, ¿no? Hablemos también desde su historia, desde la corporalidad. Y en ese sentido, lo que es la construcción de la frontera del Estado-Nación chileno, es decir, nosotros desde Arica, ¿no? Lo que fue a definir qué territorio es peruano y qué territorio es chileno, marca de manera importante no solo la historia para nuestro pueblo ni para el territorio, sino que marca también procesos de blanqueamiento que no solo encontramos en la historia, al no estar muchas veces en verdad retratados en la historia oficial chilena, sino que en procesos en particular identitarios de nuestro pueblo. Y en ese sentido es que queríamos acá compartirles estas fotografías que corresponden a un periodo muy importante que se da en todo este tratado, esta delimitación más bien como de frontera entre Chile y Perú, que fue a partir de la Guerra del Pacífico y lo que posterior a aquello se transforma en campañas de construcción nacional. ¿Y qué quiere decir eso? A quienes consideramos como chilenos y tiene que ver mucho también con su origen étnico. Y en ese sentido, chileno no era el negro, no era la negra y chileno tampoco era el indígena, ¿no? Y creo que es muy interesante que observen estas imágenes porque corresponden a ilustraciones de la época que fueron utilizadas como campañas, ¿no? En este proceso que denominamos como chilenización. Allí pueden ver que está como esta imagen, ¿no? Chile representado por un niño blanco que está en cautela, no en cuidado, ¿no? Y atrás están representados los otros países con ese fenotipo de su gran mayoría la población que había en la época, ¿no? Pero ese no era el sujeto nacional que se estaba construyendo como chileno. Creo que es interesante también reflexionar cómo en verdad los imaginarios también son visuales en este sentido y van construyendo en sí qué queremos, ¿no? ¿Qué tipo de ser humano es parte o es admitido y es reconocido como chileno, como chilena? Es a partir de estos imaginarios que nosotros, esa es parte de nuestro pasado, ¿no? Que nuestras generaciones convivan con esto. Y esto corresponde a una revista igual muy, muy interesante, Correhuela, Sucesos. ¿Te paso? Sí, bueno, complementando lo que dice Yanis y por qué lo comentamos, esto tiene que ver porque al momento nosotros como plantearnos, ¿no es cierto?, desde una posición política, ¿no es cierto?, y cultural, al decir esa acá, yo soy afrodescendiente, la primera resistencia que tiene el general de la gente es decir, bueno, pero ellos no son negros. Y esa resistencia la tenemos también muchas veces al momento de ir a mediar. Cuando llevamos a un grupo, ¿no es cierto?, que va con música afrodescendiente y dentro de sus integrantes hay gente afrodescendiente, lo primero que dicen los niños es, pero ellos no son negros. Entonces ahí es donde nosotros planteamos este imaginario, ¿no es cierto?, de entender y un poco también separar que no es inherentemente la negritud una condición de la afrodescendencia. Si bien puede ir de la mano, hay afrodescendientes y sobre todo en nuestra región hay muchos afrodescendientes que no mantuvieron sus fenotipos, ¿vale? Y eso responde también a procesos políticos, como estamos mostrando a esto, ¿no es cierto?, en donde muchas personas de la comunidad no querían ser negros, ¿vale?
no querían seguir siendo negros porque estaban en una sociedad que los, ¿no es cierto?, los despreciaba, ¿vale? En una ciudad, ¿no es cierto?, muy, con procesos muy violentos, como por ejemplo, ahí Yanni también pone una fotografía muy importante en esa casa, una cruz de alquitrán, ¿vale? Esas cruces de alquitrán las ponían unas milicias chilenas, ¿no es cierto?, que literalmente iban persiguiendo a familias afrodescendientes y le marcaban las puertas señalando que o te ibas o te matamos o te corremos. Era así de simple. Entonces, todos estos procesos políticos que pasaron durante el siglo XX, ojo, esto no fue hace más de 100 años, ¿vale? Un poquito más de 100 años, ¿no es cierto? Claro. Estamos hablando de un proceso que no es tan lejano. Entonces, finalmente, todos nuestros abuelos, nuestras abuelas empezaron a mezclar, ¿no es cierto?, con gente que no era afrodescendiente. De ahí vienen dichos como, no sé, los blancos son para, o sea, los negros son para las blancas para los negros, vamos a mejorar la raza, ¿no es cierto? Dichos que de repente uno escuchaba porque claramente no querían hacer esto. Hace no mucho, en los años 90, nuestras tías alisándose el pelo, porque tener rulo era... No era bien visto. O sea, en realidad, hoy en día hay una liberación de esto, pero es importante recalcarlo. Y por eso es que veníamos, ¿no es cierto?, con esta muestra, ¿no es cierto?, de qué es lo que fue el proceso de chilenización, para que también entendamos que vivimos en un país que, ojo, hasta el día de hoy sigue tratando de chilenizar nuestro territorio. O sea, no es menor que hace una semana en Arica se celebre el Campeonato Nacional de Cueca. ¿Por qué en Arica? ¿Qué tiene que ver Arica con la cueca? ¿Por qué en Arica se celebra el Nacional de Cueca? ¿Cuál es la razón de hacerlo en esta región? Nacionalizar, ¿no es cierto? Llevar, ¿no es cierto?, algo que es literalmente muy exógeno a nuestra región y tratar, ¿no es cierto?, de tenerlo ahí. Entonces, finalmente todos estos procesos siguen gestándose en una región, estamos hablando del siglo XXI. Entonces, esta es la realidad. No es algo que estemos inventando, es algo que pasa, es algo que para nosotros, como lo vemos desde un proceso afrocentrista, lo estamos entendiendo de esta manera. Quizá hay otras lecturas, pero de ahí es donde nosotros lo estamos leyendo, ¿vale? En cómo este proceso sigue estando ahí. Sí, vamos a pasar. Y para cerrar como esta parte y entender también que los procesos históricos de conflicto tienen también consecuencias en la población, y en este caso, como desde el pueblo afrodescendiente, tuvo consecuencias en torno no a un blanqueamiento y un borramiento solo como de la historia, como fenómeno en sí, no, sino que también en los cuerpos. Y es por eso de allí que entender la afrodescendencia es entender una diversidad de fenotipos, ¿no? Y por eso también la necesidad de remarcar constantemente esta identidad política, porque lucha y pone en pugna todo tiempo esto, ¿no? Esto y muchos otros antecedentes. Ay, no. Siguiente. Y vamos. Si pueden seguir la diapo, no puedo. No. Sí, está. ¿Aló? Siguiente. Ya. Bueno, vamos a ir avisando. Hablamos de antecedentes. En verdad lo que queremos es compartirles que palpen, en verdad, que esta historia está viva, ¿no? Y al hablar también de un borramiento, de no ser parte muchas veces de la historia oficial nacional, significa procesos también y empezar como pueblo a resistir. Y cómo se resiste la memoria oral, la tradición oral fue constitutiva para poder llevar a cabo esto. Y por eso es bueno reconocer rostros que hay detrás. La memoria oral la aportan personas. Es una población viva, ¿no? Entonces, por eso esto de no son solo relatos, la tradición oral como elemento constitutivo de nuestra historia y lo que nos ha permitido, en verdad, poder aquí junto a Pablo estar acá.
y hablarle de los floriqueños, hablar del pueblo tribal afrodescendiente chileno. Así que rápidamente vamos a compartir 3 relatos, les invito a que los puedan leer, que dan cuenta de personas que le contó su abuela o que lo vivenciaron o que eran muy pequeños y pequeñas, ¿ya? En torno a la chilenización, en torno a esos procesos en que les decían, oye, tú no correspondes realmente a lo chileno. Bueno, y tenemos un relato de la señora Juana Bravo, muy importante también para los procesos de reconstrucción histórica e identitaria interna de nuestro pueblo, poseer estos relatos, ¿no? Es bueno también siempre conocer quién está detrás. Podemos seguir. Atrás. Nos demoramos. Disculpen. Ya. Sí, eso, lo voy leyendo también para... Bueno, mi mamá nos conversaba de cómo llegaron los negros, lo que su abuelita le había contado a ella, si esto viene de generación en generación. Ella le contaba a mi mamá cómo trajeron a los esclavos para plantar algodón y caña de azúcar. El olivo llegó después. Mi mamá decía que a la gente les marcaba las casas, quizás serían para que salieran y se fueran, pero uno no sabía hasta que la gente contaba. Creo que hablar de estas cosas es mostrar un reconocimiento de todo lo que hemos pasado. Una historia que no hay que negarla, sino que más bien hay que contarla. Sobre todo para que no vuelva a pasar, para que las futuras generaciones no vivan estas cosas. Juana Bravo. Estoy cambiando yo, mira. Volví a tener el poder. Aquí está doña Zulema, la tía Zulema que ya no está con nosotros, pero... Bueno, ella nos contaba, ¿no es cierto? Bueno, aparte de ser muy graciosa la tía Zulema, nos decía, mi papá nunca quiso irse a vivir a Perú. Por eso él no le importaba que fuese de Chile. Cuando se decía que tenía que votar para elegir ser peruano o chileno, él prefería quedarse con Chile. Siempre supo que Arica no se entregaría al Perú y aunque viniera alguien a obligarlo, él no se iba a ir. Zulema Corbacho. Tenemos entonces varios relatos ahí de gente que ha sido bastante importante para nuestro pueblo. Esto está todo en registro, ¿no, Yanni? Citan en libros que después ahí pueden hacer las preguntas de dónde están. Dice, yo he tratado de buscar, pero como que los afrodescendientes no tenemos identidad. Somos descendientes de africanos, pero no somos como los aymaras o mapuches, que ellos sí saben cuáles son sus raíces. A nosotros nos hicieron olvidar. La verdad es que yo a veces me siento como un intruso, pues nos trajeron y nos quedamos acá haciendo patria. El Estado tendría que haberse hecho cargo de nosotros, de nuestras generaciones, pero nadie lo hizo. Alejandro Chambe. Y bueno, esto es lo que habla, ¿no es cierto?, Alejandro Chambe, aparece también en algunos nuevas tesis que han nacido por ahí, por ejemplo, de Daniel Domingo, ¿no es cierto?, que él cuenta, por ejemplo, cómo en los cantores de la Virgen de las Peñas, que es una celebración religiosa de Arica, aparecían en libros muy antiguos, ¿no es cierto?, en relatos de libros antiguos, decía, los cantores de la Virgen de las Peñas son aymaras de tez morena, de apellidos Baluarte. Y nosotros ahora sabemos que la familia Baluarte es una familia afrodescendiente de nuestra región, pero en los libros antiguos aparecía como aymaras de tez morena. Entonces hay una invisibilización notable dentro de todos los relatos que hay por ahí. Le voy. Algo importante que queríamos también de compartir es por qué, nos definimos como el pueblo tribal afrodescendiente chileno. Esa es nuestra categoría también político-jurídica. Tenemos una ley de reconocimiento, lo vamos a mencionar más adelante, pero ¿por qué pueblo tribal? No creamos que es esta idea, este imaginario exotizante de tribu, ¿no? No. ¿Y de dónde viene? Por eso queríamos compartir en particular esto. Pueblo, porque claro, somos en sí una comunidad, un grupo humano que comparte cultura, tradiciones, costumbres, quizás hasta alguna lengua, han aparecido algunas palabras particulares también que tienen un sentido, ¿no?, dentro de nuestra cultura y así diferentes otras cosas compartidas, ¿no? Sin embargo, la noción de pueblo. Ahora, ¿por qué tribal? ¿Ya? Tribal porque de alguna manera tenemos cualidades que nos hacen diferentes a la población nacional chilena, pero no somos un pueblo originario. ¿Y cuál es la gran distinción? Es que los pueblos originarios eran preexistentes a procesos de colonización en este territorio en el cual habitamos. Sin embargo, nosotros, como mencionamos en un principio,
tenemos la categoría a partir del convenio 169 de la OIT como pueblo tribal porque somos preexistentes, pero no a procesos de colonización, sino que nuestra llegada fue de manera forzada, como dijimos, a partir de lo que fue el proceso de la trata transatlántica, pero sí somos preexistentes a la conformación del Estado Nacional chileno, ¿no? Les compartíamos, éramos parte del Virreinato del Perú. Entonces, claro, no somos preexistentes a la colonización, pero sí a la conformación de este país y de sus fronteras finalmente. Y es allí el porqué de esa categoría. Y bueno, afrodescendientes se explica ahí por sí solo, ¿no? Somos herederos de los esclavizados y esclavizadas, ¿no? Y esas diversas generaciones. Este concepto de afrodescendiente se puede ampliar mucho más y creo que ese es el gran desafío en el cual estamos, porque es parte, en verdad, del desarrollo de las propias sociedades y los diferentes flujos migratorios que también acontecen, no solo en los últimos años, ¿no? Sino que a lo largo de toda la historia de Chile y que tiene que ver también con la negritud, no solo este proceso, pero cuando lo hablamos como de la categoría jurídica desde el reconocimiento es esto. Ay, al otro lado. Ya. ¿Te tinca? Bien, ahí está la gran frase de un expresidente de este país que dijo: acá en Chile no hay negros, se murieron de frío. Y ahí fue cuando doña Sonia Salgado, que era alcaldesa de Camarones en ese tiempo, se para y dice: bueno, si en Chile no hay negros, ¿de dónde vengo yo? Mírenme. Y Sonia Salgado es una persona que tiene un fenotipo afro, pero muy notable. Entonces, ahí es el punto de inicio, ¿no es cierto?, de este movimiento del pueblo tribal afrodescendiente, y los logros, bueno, han sido bastante lentos, pero han sido bastante significativos también para poder, ¿no es cierto?, contar lo que es, ¿no es cierto?, y lo que fue también. Así que agradecemos también, como dijimos al principio, que el Ministerio nos tenga aquí pudiendo contar esto a ustedes. Para nosotros de verdad es bastante importante. No sé si seguimos por lo que sí, para no detenernos. Bien. Pero como nuestro pueblo, ¿no es cierto?, es un pueblo que ha sido bastante resiliente a su historia, no se quedó, ¿no es cierto?, en la tristeza de lo que fue la chilenización. Ahí estamos nuevamente. Si volvemos a la proyección, quedamos espectacular a lo que estábamos proyectando hace un ratito. Esto todo quedó grabado. Va a estar bueno si el apagón. Y justamente entonces le estaba hablando de que, bueno, un poco porque me dio frío. Creo que si me muevo, me voy a... Ya. Estábamos comentando que dentro de nuestra historia, ¿no es cierto?, nuestros ancestros, nuestras ancestras, nuestro pueblo, siempre siguió con la cultura aún más allá de todo lo que estaba pasando. Y si bien hoy en día se han rescatado muchas fiestas, todas estas fiestas se han rescatado en base a los mismos relatos que han hecho nuestros abuelos, nuestras abuelas, ¿no es cierto?, que logran revivir antiguas tradiciones que hoy en día son parte del itinerario de nuestra región. Comenzamos, ¿no es cierto?, a principios de año con la Pascua de los Negros, una fiesta que ya es bastante importante en Arica. Se han recuperado tradiciones que se habían perdido, ¿no es cierto?, como es danzar al pesebre, en este caso, que son danzas que se habían perdido en nuestra región, y que gracias a investigaciones de etnomusicólogos como Gianfranco Damonte, que hizo una investigación bastante importante en el área de algunos zapateos que había para Pascua de Negros, muy parecido a lo que pasaba en Chincha, en Perú. Luego seguimos con otras fiestas, ¿no es cierto?, con los carnavales, que es justamente lo que íbamos a hablar ahora. Sí, no sé si podemos proyectar lo que estaba... Sí, el video número 1 que estaba ahí puesto, que lo dejamos sin audio, sí, para que pueda ir hablando sobre esto. A ver. Por favor. No me hagan esto.
Sí. ¿Se puede o no se puede? ¿O sigo hablando? Sigo hablando, dice. Muy bien. Bien, bien. Entonces, como estaba contando, esta época de carnaval para nosotros es bastante importante y la queremos nombrar porque es como nuestra base para hoy en día promulgar todo lo que hemos tenido en... O sea, el hecho de que haya llegado la afrodescendencia mucho, nuestra cultura a otros lados de Chile, se hizo gracias a un ritmo en específico, que es el ritmo del tumbe, o la tumba carnaval, ¿no es cierto? Que es un ritmo que nace en nuestra región, que fue recreado hace no más de 20 años, pero que en base a los relatos que tenían, se logró hacer. Lo ponemos bajito para que no interrumpa tanto. Bien, esta fiesta es una fiesta bastante importante dentro de nuestra región porque habla de un abuelo, ¿no es cierto?, que enseñó carnavalón, que es este muñeco que estamos desenterrando ahí en el video. Este personaje, ¿no es cierto?, es un personaje que se mantiene durante todo el año enterrado en un cerro. Ahí estamos en el kilómetro 8,5, frente a la casa, ¿no es cierto?, de la abuela Julio Corbacho, ¿ya? Esta tradición, ¿no es cierto?, que se mantuvo por muchas familias, sigue viva hasta el día de hoy. Nosotros todos los años vamos en época de carnaval, ¿no es cierto?, a esto. Ahora, la época de carnaval para nosotros se delimita con una fecha específica y puntual, que sería 40 días antes de la Semana Santa. Se cuentan los 40 días antes, ¿no es cierto?, y ese fin de semana, ese domingo, nosotros desenterramos al abuelo Ño Carnaval. Durante una semana le bailamos, le cantamos, ¿no es cierto?, le hacemos la fiesta. El martes Chaya, ¿no es cierto?, hacemos también alguna celebración ahora en la ciudad, ¿no es cierto?, y el día miércoles ya se le cambia la ropa, se le hace toda la vestimenta nueva para nuevamente el día domingo volverlo a enterrar, ¿no es cierto?, ahí mismo en el cerro. Bien, esta fiesta, chiquillos, es la que hizo que se pudiese recuperar esta danza y esta música muy hermosa que se llama hoy en día Tumba Carnaval, que después lo vamos a tener con un grupo de acá, de Santiago. Y esto ha sido para nosotros muy importante al momento de mediar, porque en Arica es una ciudad muy, muy danzante. Arica es una ciudad que danza todo el año. O sea, tú vas a una plaza en Arica, te vas por debajo del morro, en el sector del Polivan, y siempre va a haber una comparsa de caporal, una comparsa de tumbe, una morenada, un toba, lo que sea, ¿no es cierto?, de Arica. Tú vas a escuchar en las plazas, vas a escuchar música de bandas de bronce. Hoy en día los tambores están por todos lados, ¿vale? Y eso denota que cuando nosotros vamos a los colegios a mostrar esto, siempre hay algún estudiante, ¿no es cierto?, que nos dice: yo bailo en una comparsa, yo toco en una comparsa, yo canto, mi abuelita cantaba, mis primos cantaban, o siempre hay alguien, ¿no es cierto?, que participa de esto. Entonces, para nosotros, finalmente, yo le comentaba a Yanis, cuando nosotros hacemos la mediación, finalmente nosotros no venimos a mostrar algo nuevo para ellos, sino que venimos como, en este caso, como lo hacía el Scooby-Doo, vamos a desenmascarar esto. Venimos a mostrar, ¿no es cierto?, lo que ellos ya conocían, pero decirle ahora: mira, esto es parte de nuestra tradición, esto es parte de nuestro esta historia como ariqueños, ¿no es cierto? Y esto lo venimos haciendo desde hace mucho tiempo, solo que ahora está más palpable, ¿no es cierto? Y ya no es algo que tiene que estar escondido, sino que ahora es algo que con orgullo lo decimos, ¿vale? Somos afrodescendientes, hacemos esta música, hacemos esta danza, y hay ahora un sinfín de grupos que hacen esto, que para nosotros ha sido muy impresionante ver cómo el otro día, hace un par de meses atrás estuve en Coyhaique y de repente yo estaba con mi chaqueta de Tumba Carnaval y se me acercan unos chicos y me dicen: oye, ¿tú eres de Tumba Carnaval? Y yo digo: sí, vengo de Arica, estábamos en una jornada en Coyhaique, y me dicen: nosotros acá hacemos tumbe. Y yo así: ¿en qué momento aparece el tumbe en Coyhaique también? O sea, hoy en día el tumbe está en todos lados y para nosotros es como: wow, esto se descontroló. No, sí. Y entonces esto es lo que nosotros hacemos, ¿vale? Esto es lo que nosotros estamos mostrando, y aquí le vamos a mostrar otro video, el video número 2, si lo pueden mostrar, porque aquí es donde
donde esto en Arica ya es algo súper gigante. Estamos hablando de comparsas de 400 personas, de comparsas gigantes, ¿no es cierto?, bailando a ritmo de tumbe, que engloban, ¿no es cierto?, un sinfín de gente que está detrás, ¿no es cierto?, haciendo, trabajando, mostrando las tradiciones. Y esto, ¿no es cierto?, estamos hablando de... Esto fue hace dos años atrás, entonces... Comparsas gigantes de tumbe, hace poco igual en el Mil Tambores se armó también un bloque de tumbe nacional espectacular. Esa es la comparsa Tumba Carnaval, donde pertenecemos con Yanis. Somos parte, ¿no es cierto?, de esta gran comparsa. Entonces ahí tenemos cómo este estilo, ¿no es cierto?, de música ha permeado, ¿no es cierto?, el ámbito nacional, pero también han pasado cosas bastante graciosas con esto. Y ayer justamente yo iba a levantar la mano cuando estaban hablando del tema de la SCD. No sé, no está, don René no está, no. Estaba hablando del tema de la SCD porque alguien preguntó por ahí el tema de los pueblos originarios y él le dijo, pero si hay una categoría en los premios Pulsar, ¿no es cierto? Bla, bla, bla. Bien, nosotros con mi agrupación, que es Sabor Moreno, postulamos los premios Pulsar y quedamos dentro de la selección, pero nos llega un correo muy simpático diciendo que nos van a cambiar de categoría, porque como que, entre comillas, como que no entendían a la categoría que estábamos postulando, y nos cambiaron, nosotros un grupo de tumbe, ¿no es cierto? Hacemos tumbe, ¿no es cierto? Postulamos con una canción que es muy tumbera, y nos cambiaron a la categoría tropical ranchera. Diciendo, técnicamente en el correo, diciendo que la decisión era inamovible, o sea, que si queríamos aceptábamos, si no quedábamos fuera. Y yo la verdad es que le contesté un correo así como muy, mostrándole esto mismo que estaba mostrando con Gianni, ¿no es cierto? Oye, hay una ley que nos reconoce como pueblo, tenemos una trayectoria, pero aún estamos en pañales, ¿no es cierto?, en temas de definir, por ejemplo, este estilo musical, ¿no es cierto? Y eso es lo bueno que esté en esta distancia para nosotros poder mostrar esto, ¿vale? A nosotros nos pasa mucho, por ejemplo, los que nos dedicamos a la música, subir nuestros temas a Spotify, por ejemplo, no hay ninguna categoría que nos represente. Tenemos que poner, no sé, world music, folk latino, cualquier cosa, porque en realidad no hay ninguna categoría que nos diga así como, no sé, o música afro-latina quizás podría aparecer ahí, pero no existe ninguna categoría. Entonces hoy en día el mostrar el tumbe en los colegios a nosotros nos ha servido mucho porque hay agrupaciones que se está haciendo y hay que hacerlo ahora desde forma un poco más, como estamos haciendo con Gianni, desde la raíz, ¿no es cierto?, desde una mirada afrocentrista, desde una mirada un poco más centrada en la realidad, ¿vale? Y no solo desde el punto de vista estético, que es lo que a nosotros a veces nos choca bastante, que es que a veces la gente ve el tumbe como algo estético, algo bonito, y claro, nos llaman para no sé, para cosas que igual son bacanes, no sé, por ejemplo, que estuvieron los Panamericanos, estuvieron los chiquillos de Cardo Negro, ¿no es cierto? Genial, ¿vale? Pero en ningún momento se habló de esto. Yo en ningún momento vi, oye, ¿qué era eso? Ah, no, los negritos bailando, ¿no es cierto? Claro, te llaman para el pasacalle, pero en ningún momento para la participación en alguna mesa en donde, oye, pongamos a hablar de esto seriamente. Entonces, hay todavía discusiones, conversaciones, como bien dijimos, oye, que se tienen que dar, que se tienen que plantear, y agradecemos que se estén dando esa distancia, como la gente de Afro Coquimbo, por ejemplo, que está sacando mucho material igual bastante importante. Así que nosotros los invitamos también a que ustedes levanten información, a que se pueda difundir y que podamos conversar de estos temas para que no nos pase nuevamente lo que pasó en los premios Pulsar, ¿no es cierto? Y terminemos ahí en la categoría tropical ranchera. No, ningún problema con los rancheros. Mientras se puede preparar el video 3, comprender también de que el tumbe es una de las expresiones, como bien decía Pablo, de lo que constituye nuestro pueblo, nuestras tradiciones, ¿no? Asociado a la expresión dancística, ejecución musical, pero cada paso de la danza tiene un porqué, ¿no? Se demuestra, por ejemplo, el paso de la aceituna tiene que ver con que una labor agrícola particular que se desarrollaba, ¿no?, por la población, también el paso del algodón, etcétera. Pero así como el tumbe, hay otras tradiciones que de hecho el tumbe en sí
tiene una profundidad histórica importante a partir de los relatos, ¿no? Lo hemos comentado, pero su nacimiento es desde principios de los 2000. Sin embargo, hay otras tradiciones, y eso es lo que nos permite también las mediaciones, que tienen una mayor presencia, ¿no?, a lo largo de la historia, como por ejemplo las cruces de mayo. Si podemos preparar el video número 3, estaba haciendo la intro. Las cruces de mayo es una tradición que da cuenta de lo que es el sincretismo religioso como tal en el territorio. Las cruces de mayo componen en verdad una veneración, un tributo, tanto por, entendamos, lo celebran población indígena, pero también población afrodescendiente. Y, bueno, es una expresión religiosa, ¿no? Son múltiples los significados que a lo largo de las generaciones se ha dado, pero es innegable, ¿no?, que tanto generaciones más jóvenes como en verdad también nuestros abuelos, nuestras abuelas, existe un punto común identitario porque, por ejemplo, esta tradición de las cruces de mayo se reconoce hace más de 100 años. O sea, hay relatos, por ejemplo, de quien aparecía Juana Bravo, que ella con 95, Guillermina Flores Corbacho, que con 95 años en la actualidad nos habla que su abuela celebraba las cruces de mayo. Esas maneras son las metodologías que nosotros también tenemos hasta para periodizar, en verdad, nuestra historia. Y las cruces de mayo en particular, ahí me está acompañando un poco de en lo que consiste, pero también es muy importante porque reúne en ella, en esta tradición, convergen elementos constitutivos también de nuestra cultura. Por ejemplo, la gastronomía, muy particular. Diferentes dimensiones estéticas también. La música, y en particular, cómo se ha transmitido de generación en generación un canto tradicional. Y cómo quienes desarrollan este canto, ¿no?, también se traspasa de generación en generación. En algún momento eran puros hombres, ahora también hay cantoras mujeres, ¿ya? Y de alguna manera, esta tradición la podemos también transmitir, como bien decía Pablo, y nos genera mayores grados de profundidad en torno a la cultura floriqueña al momento de mediar. Desde el tumbe podemos llegar a conocer también otras expresiones. Avancemos. Pablo les comentó esto. Avancemos. Lo que le comentaba la Cruz de Mayo. Y bueno, ahora, ¿cuál es el lugar de la mediación PAM en el contexto afroriqueño, ¿no? Hemos tenido que ir utilizando diferentes estrategias y ir creando, ¿no?, metodologías creativas con pertenencia al momento de mediar. Uno es la profundidad que nos permite hablar de otras tradiciones. A partir de lo que es, no sé, mediar con respecto al tumbe nos permite hablar de cruces de mayo, del ño carnavalón, de nuestro calendario festivo en general, por ejemplo. Pero también hemos utilizado, ya que queríamos como comentar, por ejemplo, la enseñanza del patrón básico del tumbe, ¿no? Ahí Pablo nos compartió una fotografía de sus mediaciones. Y por mi área, yo también trabajo un poco en las artes visuales, entonces generar diagnósticos. Generamos diagnósticos a partir, porque hay, como les comentamos al principio de las revistas, hay muchos imaginarios visuales que hay que poner en pugna todo el tiempo, y a los estudiantes igual. Entonces utilizamos a veces la técnica del collage para en un principio, ¿qué sabemos? Y conformamos un collage de imágenes. Y luego al empezamos hablando de tumbe y terminamos conociendo tradiciones como, por ejemplo, la Pascua de los Negros. Y luego las estudiantes se ven involucradas, de alguna manera sienten un grado, ¿no?, de pertenencia a este tipo de tradiciones. Y esto es, bueno, ejemplos que utilizamos el año pasado. El videíto número 4. Y les quería compartir algo un video muy cortito que da cuenta de el primer proceso, primera sesión, cuando uno se encuentra con un curso. Como bien decía Pablo, venimos de una realidad muy particular a la que quizás si alguna vez les toca mediar un grupo de tumbe afroriqueño, es toda la historia que nos precede, ¿no? Toda esta reivindicación también de un movimiento que está presente en nuestra realidad cotidiana de manera constante. Oh, salió fallado. Bueno, qué triste. En particular es que ponemos en un centro, nos ponemos en un círculo, y yo les decía, ¿podrían ustedes decirme, tocando las mesas, cómo suena el tumbe? Y todos empiezan a experimentar, y vamos, uno con uno. Existe un imaginario sonoro compartido que ya está siendo difundido y que se comparte también entre los estudiantes.
Y a partir de eso, de enseñar, de esa primera escucha, hacemos un diagnóstico, ¿no? Y vamos como desarrollando, solo aprendiendo el patrón del sonido, lo que es finalmente el tumbe, el patrón básico, pero también las diferentes tradiciones, ¿no? Entonces comenzamos así, todo disparejo, todo suena mal, eso les quería comentar. Y bueno, y terminamos como apareció también en el video del resumen de la región, algunos danzando, algunos tocando, aprendiendo también a través de mediar a este grupo de tumbe que muchas veces nos ha tocado también presentar en el programa, con mayores herramientas también, técnicas. Si podemos seguir el... yo tengo el poder, acá, súper. El tumbe también algo importante es que dentro del movimiento ha generado procesos de autorreconocimiento muy importantes. Nosotros, claro, nos autorreconocemos como floriqueños o afloriqueñas, el movimiento tiene más de 20 años, pero nuestros abuelos y nuestras abuelas tuvieron que vivir procesos de autorreconocimiento. Muchas personas también a lo largo del país practican el tumbe, ha conocido el tumbe y desde su corporalidad y todo ha generado procesos de investigación y de autoidentificación, ¿no? Y es a partir de eso que quiero mostrarles el video número 5. Estas imágenes que pueden ver ahí es de un proyecto personal que tiene por nombre Cimarronas, porque como bien les decíamos, no tenemos archivo visual de mucha de nuestra historia, pero podemos también crearlo si tenemos el relato, ¿no? Entonces, a partir de una serie de entrevistas que le realizamos a Dolly, esto lo grabamos en el 2023, Dolly es una gran lideresa, ella nos contaba de que ella era negra, pero ella se reconoció afrodescendiente cuando vio bajar una comparsa por 21 de mayo, que es el paseo peatonal principal de Arica, y lo vio y se sintió reflejada, se sintió identificada. Y a partir de ahí empezó a buscar y dijo, yo soy afrodescendiente, ¿no? Entonces, a partir de este relato, mostramos esto en la mediación, que es una ficción, estamos ficcionando, ¿no? Un archivo que es parte de ella y que da cuenta de cómo al momento de encontrarse con el tumbe, se reconoció como afrodescendiente, ¿no? Y claro, soy una mujer negra, pero también soy una mujer afrodescendiente, dentro de todas estas categorías político-jurídicas, dentro también de un movimiento, ¿no?, de reivindicación identitaria, que era lo que les comentábamos en un principio. Así que, como estos, hay muchos también otros proyectos que se han iniciado por compañeros, compañeras nuestras de movimiento. De hecho, igual andábamos trayendo junto a Pablo este recetario que creamos a partir de nuestra comparsa, la comparsa Tumba Carnaval, que se llama Sazón Afro, Resistencias Culinarias de Tradición Afroriqueña, lo publicamos el año pasado, y que viene a dar cuenta de que en la gastronomía también se guarda esta oralidad. Entonces hemos buscado diferentes dimensiones, diferentes aspectos para darles a conocer y diferentes también recursos, ¿no? Recrear el archivo a partir de la oralidad, trabajar herramientas como estas, y eso por mi parte. Creo que ya podríamos pasar a... Y bueno, en realidad, como les contábamos, nos puede dar para largo, podemos estar conversando muchas cosas porque hay harto trabajo que se ha hecho. Pero para nosotros esta experiencia de mediar, ¿no es cierto?, ha sido bastante bonita. Nunca imaginamos, ¿no es cierto?, que en algún momento, no sé, en las galas folclóricas empezase a aparecer el tumbe. Lo que antiguamente, no sé, en el colegio le decían el negroide, ¿no es cierto? No sé si se acuerdan por ahí que era como el negroide. Y ahora ya no se usa el término, ¿no es cierto? Y empieza a aparecer el tumbe o la tumba carnaval, ¿no es cierto? Y empiezan en los colegios a tener esta luz, ¿no es cierto?, de la afrodescendencia. Muy bonito ver cómo los niños, ¿no es cierto?, y las niñas vienen y te dicen, oye, yo soy afrodescendiente. Eso para nosotros es genial, ¿no es cierto?, para que estas generaciones nuevas comprendan, ¿no es cierto?, y se saquen de esta idea decimonónica, ¿no es cierto?, de la nación que le mostrábamos al principio, ¿no es cierto?, de que Chile es un país blanco, ¿no es cierto?, de que no hay afrodescendientes en Chile, porque sí los hay. Quizás, ¿no es cierto?, como le dijimos, por procesos históricos se han perdido los fenotipos de la cultura afro, pero existe una cultura muy rica. Fiestas tradicionales, existen
fiestas religiosas muy grandes en Arica, los bailes de morenos, morenos de paso, morenos de salto, los morenos pitucos, ¿no es cierto? Hay mucha danza que está ahí, que tiene herencia afro. Y ya como para ir cerrando, sí, les vamos a dejar un último video que está ahí, que es el final. Ese sí, tratemos de ponerlo con un audio un poquito más fuerte para que lo puedan escuchar, ¿no es cierto? Que es uno de los primeros videos del año como 2003, más o menos, que se grabó por ese entonces. Bien, le dejamos ahí. Si lo pueden poner un poquito más fuerte para que lo escuchen, genial. Estoy orgullosa de ser negro. Negro fuerte. Nuestros antepasados atacaron mucho. Puse la música negra, me viene la sangre, me vuelve como si fuera otra persona, transformada con jóvenes, cerca de mi ancestro, mi familia, me ayudan con la presentación de mi baile. ¿Escuchan? Sí. Es interesante este video porque estos son los inicios del tumbe. Y vimos el video que les comentó Pablo cuando aparece esta comparsa gigantesca. Es parte de los desarrollos también internos, ¿no? Si puede bajar un poquito solo el audio, ya como reflexiones finales ayer en el hotel, creo que quizás todos tuvimos ahí nuestros momentos, y a partir de lo que fue la jornada ayer escribí algo como reflexión final para compartirles también especial en el encuentro, y bueno, es así. A partir del proceso interno del movimiento afro, hemos reconocido el tumbe no solo como una herramienta de visibilización afroriqueña, sino también como una vía concreta de resistencia, aprendizaje y creación. En los contextos de mediación cultural y según la experiencia territorial que hemos sostenido, el tumbe ha permitido abrir espacios donde no solo se aprende conocimiento afro, que ya en sí es un acto político y reparador, sino que se activa la corporalidad, la memoria, la producción local y la identidad colectiva. Esta práctica ha contribuido a la interculturalidad del territorio y ha impulsado fenómenos de autoidentificación y pertenencia especialmente entre niñas, niños, jóvenes, pero también adultos, adultas mayores como pudimos ver en el video anterior. Estas experiencias en el programa u otras nos muestran que el conocimiento y el reconocimiento no se construyen en solitario, ni deben depender exclusivamente del rol de la mediación. Se construyen desde decisiones conscientes, desde convicciones personales y también desde entornos que valoran, sostienen y se comprometen con la memoria viva de los pueblos. Por eso, más que reproducir contenidos, se trata de posicionarse, de activar procesos que abran lugar a saberes que han sido históricamente marginados y o negados. A propósito también de algunos comentarios que ayer se dieron, que personas hasta sin ser indígenas tomaban un rol activo y decían, oiga, pongan también lugar en aquellos, bueno, ahora también hablemos de pueblos indígenas y pueblos también del pueblo afrodescendiente. Y bueno, que esto que compartimos hoy no se quede solo en un espacio expositivo, sino que incentive a seguir relevando la cultura afrodescendiente a lo largo del país, con responsabilidad, siempre cautelosos ante la folclorización, la exotización o la instrumentalización también de nuestra cultura y nuestras expresiones, y entendiendo que lo que está en juego no es solo una expresión cultural, sino una historia profunda de resistencia y dignidad. Porque el pueblo tribal afrodescendiente chileno existe, crea, educa, produce, transforma, investiga, no somos añadidos ni anécdotas, somos partes activas del presente y del futuro de este país y bueno, este llamado es a comprometerse desde el lugar que cada quien aquí presente habita a seguir construyendo conocimiento situado, colectivo y vivo, porque mediar, dialogar, participar también es tomar postura. Y bueno, desde este lugar que con Pablo estamos aquí como afroriqueña, como afroriqueño, seguimos, ¿no?, con la convicción desde el cuerpo de nuestra propia historia y la tomamos. Pero no desde afuera, sino desde adentro, desde nuestras propias memorias familiares, desde los cuerpos que vibran y recuerdan. Hemos tomado nuestros medios, nuestro lenguaje musical, histórico y dancístico para investigar, crear, difundir y lo seguiremos haciendo. Muchas gracias.